Señoras y señores, muy buenas tardes tengan todos ustedes. La Universidad de Guadalajara les da la más cordial bienvenida a la cátedra sobre multiculturalidad, gramática de la decolonialidad, consecuencias teóricas, éticas y políticas, impartidas por el doctor Walter Mignolo. Y para dar inicio formal a nuestro evento, me permitiré presentar a las distinguidas personalidades que nos honran en el presidio. Nos distingue con su presencia el doctor Walter Mignolo, profesor investigador de la Universidad de Duke de California del Norte, Estados Unidos de Norteamérica. Bienvenido, señor. Nos distingue con su presencia la maestra Ana Rosa Castellanos, coordinadora de vinculación y servicio social de la Universidad de Guadalajara. Asimismo, destacamos la presencia del maestro Arturo Verduzco Godoy, jefe de la Unidad de Vinculación y Difusión de la Universidad de Guadalajara. Una aclaración, el doctor Walter Mignolo es profesor investigador de la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos de Norteamérica. Agradecemos y destacamos la presencia del licenciado Juan Manuel César Díaz Galván, jefe de la Unidad de Apoyo de las Comunidades Indígenas. Nos honra en el presidium el maestro Carlos Federico Lucio López, profesor investigador del Centro de Investigación de Estudios Superiores en Antropología Social. A continuación escucharemos unas palabras de introducción a la cátedra a cargo de la maestra Ana Rosa Castellanos. Muy buenas tardes, con el gusto de saludarles y de iniciar los trabajos con esta cátedra de multiculturalidad. Se pretende promover el análisis y la reflexión en nuestra Universidad de Guadalajara sobre los procesos de diversidad cultural, haciendo énfasis en la diversidad de las orientaciones y prácticas culturales que caracterizan a la sociedad contemporánea, además de situar esta problemática en el marco de los procesos desencadenados por la globalización, sobre todo en el plano cultural, pero también en la forma en que influye en la agenda de las ciencias sociales. En un mundo cambiante, nos interesa también promover la discusión sobre la forma en que estos cambios se producen en las estructuras del saber, es decir, buscamos cartografiar los debates que actualmente se interrogan sobre la pertinencia y utilidad de las herramientas teóricas y metodológicas disponibles de nuestros sistemas y modelos de producción de conocimiento, para con ello iluminar los procesos culturales, orientar y abrirnos a la multiculturalidad y a la interculturalidad, con el fin de acercarnos a algunas de las discusiones que en esta materia son parte de los nuevos mapas cognitivos en las ciencias sociales. De manera que a través de esta cátedra, y siendo esta un punto de partida, nos interesa interrogarnos sobre los procesos que presentan los intercambios culturales en tiempos de la globalización y la forma en cómo se traducen en relaciones y nuevas formas de convivencia multicultural. Con la intención de generar esta discusión en la Universidad de Guadalajara, consideramos que tanto los aportes alcanzados en el terreno de los estudios culturales latinoamericanos y en el terreno de la perspectiva decolonial, de quien Walter Mignolo es uno de sus representantes más notables, son un instrumento privilegiado para la configuración de un pensamiento crítico no arraigado en el proyecto de la modernidad, sino en lo que ha sucedido
en sus márgenes o fronteras, es decir, en los límites de las distintas esferas del conocimiento. Por lo tanto, consideramos que una cualidad que esta perspectiva puede ofrecer es la oportunidad para identificar la complejidad con la que han sido configurados los rasgos culturales, políticos y sociales de la región y con ello también desarrollar y proponer nuevas formas de convivencia y nuevas formas de organización social. Este es el principal propósito y se espera que a partir de esta cátedra de multiculturalidad se generen redes y espacios, foros de discusión y conocimiento que nos permitan crear en la institución, en nuestra alma mater, nuevas formas de diálogo y nuevas formas de discusión. Muchas gracias. A continuación escucharemos la semblanza del tema de trabajo y de nuestro ponente a cargo del maestro Carlos Federico Lucio López, profesor investigador del Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social. ¿Se oye? Bueno, la primera cosa es que yo no soy profesor investigador del CIESAS, soy estudiante del CIESAS y soy profesor en la Universidad de Guadalajara. Disculpas por la confusión, además repetida. Voy a hacer una semblanza del doctor Walter Miñolo y de una ponderación sobre la importancia de los estudios de los cuales él es representante. El día de hoy, entonces, nos acompaña en este recinto universitario uno de los científicos sociales más originales en el campo de los estudios culturales latinoamericanos. Su contribución en este campo del conocimiento lo sitúa como uno de los pensadores más representativos de las nuevas corrientes críticas que se agrupan en torno del giro epistémico decolonial. Forma parte de una agenda teórica y de investigación que, como señala Arturo Escobar, ha sido la más interesante después de la teoría de la dependencia y la filosofía de la liberación. Su presencia en la Universidad de Guadalajara, apreciado doctor Miñolo, nos estimula para entrar en contacto con esta perspectiva de análisis y promover, dentro de nuestra casa de estudios, una reflexión que se introduzca en estas nuevas cartografías del pensamiento crítico latinoamericano. El desafío que abre la práctica epistémica decolonial conduce al quehacer académico por el horizonte de la descolonización del conocimiento para abrir paso a una nueva propuesta de comunicación intercultural e interepistémica que siente las bases para la incorporación de nuevas formas de racionalidad que provienen de los grupos y de los sujetos subalternos. La trayectoria académica de nuestro invitado a esta primera cátedra de multiculturalidad se ha ido consolidando en distintos espacios geográficos y académicos. Ha pasado por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, donde obtuvo su doctorado, cuyo trabajo fue dirigido por Roland Barthes y Gérard Genet. Ha sido profesor en un conjunto de universidades tanto en Francia, Estados Unidos y América Latina. Actualmente es William Wanamaker Professor en Duke University, donde también es director del Centro para los Estudios Globales y las Humanidades. Sus primeros trabajos, que se ocupan de la historiografía renacentista y la historiografía de Indias, se han convertido a partir de la publicación del libro The Darker Side of the Renaissance, El lado más oscuro del Renacimiento, en una referencia imprescindible en los estudios coloniales y poscoloniales. En este análisis señala la manera en que el conocimiento, derivado de la colonización del lenguaje, la memoria y del espacio, da forma a una epistemología transformada como instrumento de colonización, es decir, convertida en el antecedente de la configuración de la colonialidad del saber. Esta epistemología en el horizonte histórico de la modernidad-colonialidad ha sido complementada con la colonialidad del poder, estableciendo un vínculo estrecho entre la colonialidad del poder y del saber. Esta reflexión es resultado de los estudios de Aníbal Quijano, en los que señala la instauración de una matriz colonial de poder que se extiende a todas las áreas de existencia social y se estructura como la forma más profunda y eficaz de dominación social, material e intersubjetiva. El giro decolonial consiste en un desprendimiento epistémico y político del conocimiento hegemónico moderno, reflejado en el eurocentrismo, que oculta las relaciones de dominación y la matriz colonial de poder que sigue presente en esa geopolítica del conocimiento, que unió racionalidad y modernidad con los proyectos imperiales. La crítica al eurocentrismo también es parte de lo que Jean Berger señala como la necesidad de dejar de juzgarnos con los criterios de nuestros opresores.
Esta perspectiva de análisis permite pensar la razón occidental como una maquinaria de producción de subalternidades para visualizar el problema de la invención del otro y para dimensionar los conocimientos de aquellos grupos humanos que no tuvieron acceso a los circuitos epistemológicos. Sus investigaciones sobre semiótica colonial lo condujeron a reflexionar sobre la cara oculta de la modernidad y especialmente sobre la lógica de la colonialidad y la triple función subalternizadora que se despliega en la colonialidad del poder, del saber y del ser, mediante mecanismos de control, que legitiman y ocultan un patrón histórico de poder establecido por los legados coloniales. El itinerario de la gramática de la decolonialidad abre un horizonte que nos obliga a considerar la resistencia de los excluidos, sobre todo cuando se presenta como una crítica radical a los presupuestos que conforman la imagen del sujeto moderno. Recogemos también la invitación para someter a una crítica sistemática a las corrientes dominantes de reflexión epistemológica de la ciencia moderna, recurriendo para eso a una doble hermenéutica de sospecha y de recuperación. Nos sumamos al esfuerzo de hacer una revaloración de los elementos que se encuentran fuera de la hegemonía epistémica moderna para repensar geopolíticamente las estructuras del saber y discutir sobre la potencialidad de pensar en las epistemologías de frontera o fronterizas de los grupos subalternos. Incluso la necesidad de poner en operación otro tipo de conocimientos tiene que ver con una afirmación de Arundhati Roy, cuando asegura que lo que está ocurriendo en el mundo yace en este momento justo fuera del reino del entendimiento humano común. Son los escritores, los poetas, los artistas, los cantantes, los cineastas, los que pueden hacer las conexiones, los que pueden encontrar maneras de traerlo al reino del entendimiento común, los que pueden traducir los diagramas de flujo y los discursos de salas de juntas en historias reales sobre gente real con vidas reales. Dr. Mignolo, en un artículo publicado en la revista del Centro Fernand Braudel de Binghamton University, cuyo editor en aquel tiempo era Immanuel Wallerstein, inicia una reflexión alrededor de lo que él denominó como la revolución teórica zapatista, con una anécdota ocurrida en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, los días posteriores al 1 de enero de 94. En aquel momento, en el mercado de San Cristóbal se había escuchado decir una joven indígena que los zapatistas nos devolvieron la dignidad. Una pregunta derivada de esa afirmación nos llevaría a tratar de responder por qué y en qué circunstancias se había perdido esa dignidad. Además, nos lleva también a reflexionar sobre los significados que encierra la frase que dio inicio a la primera declaración de la Selva Lacandona, cuando los zapatistas afirmaron que eran producto de 500 años de resistencia. De ahí que la referencia a la dignidad humana cobre sentido como consecuencia de las historias locales marcadas por la colonización y la opresión, que subrayan la diferencia colonial que conecta a los pasados poscoloniales en África, Asia y América Latina. Así como la gramática zapatista les devolvió a los indígenas la dignidad, a nosotros la gramática de la descolonización epistémica, política y social que propone esta perspectiva nos devuelve la esperanza de que otros mundos son posibles y que desde los espacios académicos podemos contribuir a construirlos. Doctor Walter Mignolo, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir sus conocimientos. Bienvenido a la Universidad de Guadalajara. Siéntase como en su casa. Invitamos al maestro Arturo Verduzco Godoy, al licenciado Juan Manuel César Díaz Galván y al maestro Carlos Federico Lucio López. Tengan a bien acompañarnos en la primera fila para dar inicio a nuestra conferencia. En uso de la voz dejamos a la maestra Ana Rosa Castellanos, coordinadora de Vinculación y Servicio Social de la Universidad de Guadalajara, para la presentación y moderación de esta conferencia. Muchas gracias. Bueno, antes de hacer una muy breve presentación de la conferencia, que ya Carlos Lucio nos hizo una semblanza muy completa del doctor, quisiera hacer un reconocimiento al trabajo que de manera conjunta han estado desarrollando la Unidad de Vinculación y Difusión y la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas para hacer posible tanto esta cátedra como el seminario que iniciará el día de mañana. Y es importante destacarlo porque es en el trabajo conjunto
y con los esfuerzos compartidos que podemos potencializar las posibilidades de desarrollo al interior de la institución, así como abrir nuevos espacios de discusión y nuevos espacios de intercambio y de conocimiento. Entonces, una felicitación a los dos jefes de unidad por este esfuerzo compartido y a quienes estuvieron colaborando para hacerlo posible, como Carlos Lucio, como Carlos Manso, que de manera pertinente estuvieron todo el tiempo poniendo esfuerzo, trabajo, con el fin de que esta cátedra se hiciera realidad. Como decíamos, el doctor Mignolo actualmente se desempeña como director del Centro para los Estudios Globales y las Humanidades en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, Estados Unidos. Él posee innumerables publicaciones sobre semiótica y teoría literaria. Sus últimos años ha trabajado sobre temas relativos al mundo colonial, poscolonial, explorando conceptos como colonialidad global, geopolíticas del conocimiento, transmodernidades, pensamiento fronterizo y pluriversalidades. Dentro de sus publicaciones se destacan El lado oscuro del Renacimiento, Historias locales, diseños globales, colonialidad, conocimiento subalterno y pensamiento fronterizo, Capitalismo y geopolítica del conocimiento, la filosofía de la liberación en el debate intelectual contemporáneo, así como su más reciente obra, La idea de América. Dejo la palabra y con ustedes al doctor Mignolo. Muchísimas gracias. Me gustaría ir así. Sí, claro. Hablo por favor de parado. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a las unidades de vinculación y difusión, a la unidad de apoyo, a la universidad, a las autoridades de la Universidad de Guadalajara. Primero, por tener la idea, esta magnífica idea de esta cátedra. Y segundo, agradecerles por haberme invitado a mí a iniciar las conversaciones de esta cátedra. Pero es estupenda la idea. Bien, esto no es muy cómodo aquí, pero me las voy a arreglar. Hace unas 3 o 4 semanas estuve dando una charla en la Universidad de Mississippi, en Oxford, y al fondo de la sala había un mural de Elvis Presley. Bueno, me alegro un poco de que Orozco esté a mi espalda y no me esté atormentando constantemente con estas magníficas figuras, ¿no? Bien, gracias, Carlos, por esa presentación, ese resumen de los trabajos que realizamos en el proyecto Modernidad, Colonialidad, Descolonialidad. De modo que tengo entendido, algunos de ustedes están familiarizados con estos trabajos, otros no. Entonces yo voy a hacer algo pedagógico. Para aquellos que no están familiarizados, les daré algunos elementos fundamentales, sobre todo esta artillería de conceptos que se fueron mencionando, que fueron surgiendo a lo largo de, casi 15 años por lo menos de trabajo conjunto del colectivo, ¿no? Y para aquellos que ya conocen algo, también será útil porque este no es un pensamiento muerto, es decir, que en el 95 decidimos lo que era la matriz colonial del poder y se acabó, sino que es un constante proceso, y es un constante proceso también de cambios, de modificaciones, de cómo vamos analizando, de cómo vamos pensando, qué incorporamos, etc. Trataré de hablar entre 50 y 60 minutos. Para empezar, Agnes Heller, una filósofa húngara, que en el momento de la Guerra Fría, en Budapest, veía con envidia quizás, o con deseo, Europa del Este y Estados Unidos.
al régimen soviético no era para ella un futuro deseable. Y en la introducción a su libro, Una teoría o la teoría de la modernidad, ella dice: Europa habita la casa del ser. No hace falta explicación, por eso Heidegger escribió El ser y el tiempo. A ver, podríamos hablar más, pero de ahí viene un poco la cuestión. Estados Unidos habita la casa de la democracia. No entremos en discusiones de la actualidad del término, aceptémoslo en el momento en que ella lo dijo. Pero yo cuando leí eso dije, ¿y qué casa habito yo? Entonces me di cuenta que yo habitaba la casa de la colonialidad, que no estaba ni en la casa del ser, ni en la casa de la democracia. Por ahí empezó a aparecer la idea de diferencia colonial, no de diferencia cultural. La diferencia cultural no implica relaciones de poder. La diferencia cultural es un espacio de libertad, de cierta libertad, para poder mantener el control epistémico. Entonces el desafío es no la interculturalidad, sino la interepistemología. Ese es el gran desafío del pensamiento y la opción descolonial. Esto lo han visto muy claro los indígenas en Ecuador cuando se plantearon la creación de la universidad. Tuvieron que llamarla así por cuestiones administrativas, burocráticas, gubernamentales, pero es la pluriversidad lo que están buscando. Los que crearon Amautaihuasi. Los que crearon Amautaihuasi se dieron cuenta de que las luchas indígenas en Ecuador, que habían comenzado en el 70 por reclamos de tierra, luego por reclamos de educación bilingüe, luego reclamos de bicultural, se dieron cuenta que si no se establece una batalla a nivel de la epistemología, del control del conocimiento, pues no se avanza. Y ahí aparece el concepto de interculturalidad, pero que en realidad es interepistemología. Y esa interepistemología es una coexistencia conflictiva y un grito de lucha epistémica, de desobediencia epistémica, con el Estado en todas sus esferas, pero disputándole al Estado el derecho de hacer el currículum. No les voy a hablar porque esto sería muy largo, pero cuando ellos hicieron este planteo, entonces las universidades, las autoridades estatales dijeron, pero ¿por qué no vienen a una universidad estatal si desde el 87 la Constitución los reconoce? Y ellos dijeron, no, gracias, pero no, ¿por qué no vienen ustedes a la nuestra? Entonces, Amautaihuasi es una universidad liderada por los indígenas, pero no es una universidad solamente para los indígenas, está abierta a todo el Ecuador. De ahí viene entonces el concepto de interculturalidad, pero como interepistemología. Bien, digamos antes de seguir por esta línea argumentativa, recordemos, no es muy difícil recordarlo, que digamos, es un mundo terrible el que vivimos. Hay muchos estudios sobre los estragos de la globalización, hay quien defiende la globalización. Hemos visto, estamos todavía pasando por el gran mundo que trataron de construir los grandes expertos de Wall Street, con las grandes teorías de Hayek y Friedman. Ese mundo está ahí y hay muchos libros, pero yo creo que tenemos que tenerlo en cuenta, pero al mismo tiempo no gastar todas nuestras energías en criticar ese mundo, porque si gastamos todas las energías en criticar ese mundo, dejamos de pensar y hacer y trabajar para el mundo futuro. Ese mundo quiere que nosotros lo critiquemos y, digamos, dejemos de ser nosotros criticándolos a ellos, ¿no? Ese mundo está ahí. Entonces la cuestión que les invito yo a pensar, quienes estamos en esta empresa del pensamiento descolonial y la opción descolonial, y quienes en otros proyectos llamados de otra manera están en las mismas orientaciones,
¿cuál es nuestro lugar? Yo diría que empecemos entonces diciendo que hoy, todos habitamos la casa de la colonialidad. No hay afuera de la matriz colonial de poder. Esa casa es grande, tiene muchos pisos, y hay algunos que viven en los pisos de arriba, viven en habitaciones grandes, otros viven en los pisos de abajo, otros viven en el sótano, pero todos habitamos la casa de la colonialidad. Y las habitamos de distinta manera, digamos así. La habitamos como diseñadores globales imperiales, o la habitamos como quienes trabajamos o somos marginados de ese lugar al sótano, pero todos la habitamos. Entonces, como decía Fanon, la cuestión no es solamente descolonizar al colonizado, sino que es fundamental descolonizar al colonizador. Yo diría que estamos trabajando en esa casa de la colonialidad en una esfera que está surgiendo globalmente y que yo identificaría, quizás usando el término, el concepto, en un contexto distinto al originario, que es la sociedad política global. El concepto viene de Partha Chatterjee. Y esa es la esfera en que yo veo opera el pensamiento, la opción descolonial. Uno de los primeros elementos, ya que la ubicamos más o menos en la casa de la colonialidad, uno de los primeros elementos iniciales de esa gramática que hay que hacer. Es decir, no es que el pensamiento descolonial sea reciente. El pensamiento descolonial, como voy a explicar, surge por necesidad ya en el siglo XVI y sigue rearticulándose de distintas maneras en los siglos subsiguientes. Lo que estamos haciendo hoy es un tanto articular conceptualmente, teóricamente, toda una experiencia histórica que quedó en el silencio, porque las historias de las ideas, las historias de la ciencia, las historias de filosofía, las historias de las disciplinas, las carreras universitarias, fueron siempre silenciando, olvidando, marginando el pensamiento descolonial. Entonces, es ese silencio, esas ausencias, las que están viniendo ahora a intervenir. Es decir, la opción descolonial es una intervención en esas esferas del saber que se fueron constituyendo desde el Renacimiento hasta la fecha, y dejando de lado todo tipo de conocimiento que no era sustentable para el proyecto de la modernidad. Entonces los relegó al mito, a la tradición, a la magia, etcétera, etcétera. Entonces, en ese ámbito, el punto inicial, fundamental, es aprender a desaprender para volver a reaprender. Y esto, de nuevo, es un principio fundamental de la Amautaihuasi. Entonces, cuando un indígena dice en su proyecto universitario, es decir, un indígena, proyecto indígena, que hay que aprender a desaprender, nos está diciendo algo muy importante. Y nos dice además que es aprender a desaprender para volver a reaprender y para volver a ser. Entonces el conocimiento, aquí la lucha por el conocimiento, es también una afirmación de la subjetividad. Un volver a ser, ¿qué? Pues volver a recuperar esa dignidad que le ha sido quitada. Y esta dignidad que le ha sido quitada no se consigue con armas, no se consigue con marchas a la Casa de Gobierno, no se consigue con pintar paredes y hacer mitines públicos. Esta reconquista de la dignidad
es una reconquista del conocimiento, de la epistemología. Bien, para ello es fundamental, segundo punto, contar las historias que no se han contado, los silencios, las ausencias. Los posmodernistas nos dijeron, bueno, basta de relatos, de macrorelatos, los fragmentos. Bueno, yo estaría de acuerdo. Si yo habitara la casa del ser y la casa de la democracia, diría, bueno, basta ya de relatos, macrorelatos, tenemos un montón. Tenemos el relato teológico cristiano, tenemos el relato liberal, tenemos el relato marxista. Decir, bueno, ya basta, no nos hacen falta más otro relato. Pero cuando yo habito la casa de la colonialidad, digo, bueno, un momento, a mí me hace falta otros macrorelatos que empiecen a contar la historia desde esa perspectiva y no la de ustedes. Es decir, macrorelatos que empiecen en Tahuantinsuyo y no en Grecia, por ejemplo, para darle un ejemplo. Entonces, las historias, escribir las historias, desde las historias académicas, digamos así, hasta las historias locales, personales, de comunidades que han sido, que se le ha negado, es decir, los pueblos sin historia, como se decía. Esta tarea es una tarea fundamental para aprender a desaprender y para reaprender y a volver a ser. Y esta historia, el punto de partida de esta historia no es el Big Bang, no es el paraíso terrenal, no es la Grecia antigua, ni es tampoco la Revolución Americana, ni la Revolución Francesa. Este punto fundamental, no solamente esto no es nacionalismo, este punto fundamental para toda la historia humana es la historia que empieza en la expansión comercial del Atlántico en el siglo XVI, llamada conquista y colonización de América, que habría que hablar más de estos términos, pero no hay tiempo aquí. Y no es que esto sea un momento donde todo es nuevo, sino que es un momento en donde se rearticulan, se resemantizan, se reciclan prácticas, ideas, subjetividades que ya venían, obviamente, formándose en Europa. Pero es en este momento, en el siglo XVI, donde esta casa de la colonialidad, esta matriz colonial de poder que yo dije todos habitamos hoy, es en ese siglo XVI en que esta matriz colonial de poder se forma, se asienta y se va transformando, cambiando de manos a lo largo de 5 siglos. Claro, yo les doy aquí una especie de imagen visual, pero no se imaginen ustedes que los conquistadores españoles venían con la matriz colonial de poder como un cazador de mariposas y ¡zap! Esto fue un proceso largo y, bueno, quienes conocen el siglo XVI y el siglo XVII pueden ir viendo los distintos momentos, los distintos aspectos. No me saquen esto porque tengo que explicarla. Distintos momentos, distintos aspectos, distintas dimensiones, pero fundamentalmente para ubicarlos, yo diría que donde se empieza a ver clara la cuestión es con Felipe II, cuando él comienza las famosas relaciones geográficas de India y empieza a colectar información para organizar esta confusión que vivía en este mundo. Bien, entonces le voy a ir contando cómo vemos en este proyecto la matriz colonial de poder, formándose, y no voy a tener tiempo para ver en detalle, pero trataré de darles algunos ejemplos para que vean cómo esto sigue funcionando, está hoy vivito y coleando, o vivita y coleando, como solemos decir. Estos son lo analizamos en 4 esferas de lo social, interrelacionadas. No se puede entender la una
sin entender la otra. Y yo diría también que estas 4 esferas son esferas de organización y control de lo social. Para aquellos que están familiarizados con la semiótica, yo diría de lo enunciado. Pero están controladas, hechas, organizadas, a través de 2 principios fundamentales de la enunciación: el patriarcado y el racismo. El racismo emerge en el siglo XVI como una estrategia y una necesidad para la explotación del trabajo. No solamente la explotación de los indígenas, sino la venta, la trata, la explotación de esclavos, esclavizados africanos. Y el patriarcado es un principio fundamental del control de la autoridad. Desde las autoridades, digamos así, gubernamentales en los vicerreinados, pero también el control de la vida social a través, por ejemplo, del control del género y de la sexualidad y del conocimiento. ¿Quién producía el conocimiento en ese momento? ¿Cuántas mujeres, indios, islámicos, chinos, hindúes había en las instituciones en que se estaba produciendo ese conocimiento teológico que era la fundación de toda la organización social? Bien, esto voy a seguir un poco más en detalle esta cuestión. Vamos a volver al racismo y al patriarcado, pero vayamos un poco diciendo, vamos a empezar por la economía, puesto que hoy está al día. Es decir, la economía no era un ámbito conceptual relevante en los siglos XVI y XVII, era una práctica, evidentemente. Se explotaban las plantaciones, se explotaban las minas, se explotaban las encomiendas, el trabajo en las encomiendas, pero no había un discurso económico. Lo que hoy conocemos como economía política es un discurso que empieza en Inglaterra por los siglos a finales del XVII, y quienes empiezan esto son mercaderes, fundamentalmente, ingleses en el Caribe. Y la cuestión fundamental era evidentemente el control del saber, el control de la autoridad política, la autoridad teológica y el control de las subjetividades a través de la conversión, a través de las misiones, etc. Bien, la economía, la esfera de la economía es un cambio radical, fundamental en la historia de la humanidad, en el sentido en que por primera vez en la historia de la humanidad hay tal apropiación masiva de tierras. Una práctica que los cristianos ya estaban ejerciendo en Europa. Cada moro que expulsaban le quitaban las tierras, y hay edictos papales ya del siglo XIV. Pero aquí hay un elemento nuevo, que es la cantidad de tierra, lo cual exige no solamente mano de obra indígena que se va diseminando, sino también exige el comercio de esclavos. Es decir, esclavos había, sabemos, de Aristóteles, ¿no? Pero aquí hay un cambio de escala y de conceptualización radical. De escala porque nunca hubo tal cantidad de gente esclavizada. Y de conceptualización porque es por primera vez también en la historia de la humanidad que las vidas humanas son desechables en favor de las ganancias. Ese aspecto, digamos, de la economía dura hasta hoy, y no les doy ejemplos. Ustedes ya pueden imaginárselo desde la trata de mujeres, de niños, de órganos sexuales, de las vidas desechables de Irak, por ejemplo, en pro de la democracia y del control. Y el tercer elemento que podríamos llamar
el control de los recursos naturales. En ese momento no se hablaba de recursos naturales porque la revolución industrial no existía, entonces el recurso natural es post-revolución industrial, pero sí el control de la naturaleza, como Bacon ya lo decía en su Novum Organum al principio del 17. La naturaleza está ahí para ser dominada, controlada por el hombre. Entonces, en ese momento, lo que llamamos naturaleza es la transformación de ese ámbito cosmológico que sabemos muy bien para el indígena era todo uno, transformar esa naturaleza en propiedad privada. Entonces, le doy un ejemplo, es decir, cuando se dice, Evo Morales nacionalizó el gas, nacionalizó los recursos naturales, y que se veía como una vuelta a la nacionalización del siglo, de los años 70. Yo creo que ahí había que enfatizar, y bueno, se enfatizó, de que en la cosmología, digamos así, que está practicando Evo Morales, la cuestión de la tierra no es propiedad ni de derecha ni de izquierda, es decir, la tierra no es ni propiedad privada ni es propiedad del común comunista. La tierra no es propiedad. Y punto, ¿no? Entonces está ese elemento, ¿no es cierto?, que hoy están saliendo en muchísimas otras instancias de las comunidades indígenas. Bien, esto sería el ámbito de la economía. En el ámbito de la autoridad, déjenme decir una cosa más, que es muy importante. Hacer la distinción aquí entre capitalismo y matriz colonial de poder. Quienes hablan de capitalismo son los liberales, como Max Weber, o los marxistas, como Lenin. Pero desde la perspectiva de la opción decolonial, la cuestión no es es decir, la necesidad de desenganchar economía de capitalismo, como si capitalismo fuera la única economía posible, que hoy está todavía en vigencia. Entonces, cuando alguien dice capitalismo dentro del discurso liberal o discurso marxista, nosotros no entramos en esa discusión, sino que decimos, bueno, no, la matriz colonial de poder. Si lo estamos reemplazando, digamos así, en ese discurso, capitalismo por matriz colonial de poder. Porque la cuestión es que el capitalismo no es solamente una serie de procesos de producción, explotación, distribución, es la creación de una subjetividad especial, particular, es decir, una subjetividad de la ganancia, de la competición, de poner la ganancia y la competición por sobre, no solamente la vida de los seres humanos, sino de la vida. Y por eso es que un capitalismo salvaje, la destrucción del ambiente, del calentamiento de la tierra, es decir, eso no importa, porque lo que importa realmente es la producción, y nos venden el cuento de que mientras más crezca el Producto Bruto Nacional, más posibilidades hay, y bueno, y todos lo sabemos, es decir, más las riquezas que se acumularon hasta este momento en los últimos 30 o 40 años ha dejado más y más gente fuera. Bien, en el orden del control de la autoridad, evidentemente, se refiere al control del gobierno por todos los medios posibles, y nosotros conocemos que eso se va formando en la constitución de los virreinatos. Ahora, hay un elemento en todos estos que voy a mencionar, es decir, la articulación de un tipo de economía que va formando lo que hoy llamamos capitalismo, porque va formando también la matriz colonial de poder, como así también la instalación de formas de gobierno hispánicos o portugueses en ese momento, o americanos en Irak, necesariamente tiene que marginar, destruir formas existentes de economía, de gobierno, etc. O sea que la matriz colonial de poder va simultáneamente montando un mundo que es el mundo de la modernidad, al mismo tiempo que va destruyendo, marginando estructuras, organizaciones sociales, económicas, etcétera, que no son rentables o no son sostenibles, digamos así,
en relación al proyecto de la modernidad. Ya voy a volver un poco a esto, ¿no? Igualmente en la cuestión de género y la sexualidad, es decir, a través de la familia cristiana, a través de la teología, a través del convento, a través de la iglesia, se va creando instituciones, pero también formas de conocimiento que se expanden en la esfera pública de control de género y sexualidad. Les doy un ejemplo. El concepto de mujer, si ustedes miran 1500, ¿cómo era el mundo en 1500? Y van a buscar el concepto de mujer alrededor del mundo, no lo van a encontrar. El concepto de mujer es una invención imperial colonial. Lo que sí van a encontrar en todas partes es femenino, masculino. Pero femenino, masculino es una cosa muy distinta a mujer en la medida en que mujer implica no solamente una cuestión genérica o sexual, sino toda una estructura en un paquete social que es la familia, pero también en un paquete social que es la economía, en un paquete social que es la autoridad y los derechos que tiene la mujer en participar en eso, ¿no? Entonces, se van imponiendo, en la medida en que se puede, esta otra forma de control del género y de la sexualidad a partir de formas de conocimiento, formas de ser imperiales, digamos así, ¿no? Y finalmente, pero no al final necesariamente, la cuestión del control del conocimiento y de la subjetividad. Y aquí yo lo dejé al final, pero realmente es el elemento fundamental porque si no modificamos, si no operamos en este nivel, es muy difícil que tengamos éxito en cambiar, en transformar cualquiera de los otros niveles. Se pueden transformar los otros niveles, pero se van a transformar siempre dentro de la matriz colonial de poder, no saliendo, digamos, hacia otros proyectos. Y en ese sentido, la lucha por el conocimiento para mí es la lucha del siglo XXI, y en ese sentido, la lucha por el conocimiento es la lucha por la subjetividad, es decir, la necesidad de aprender a ser de toda aquella enorme población del mundo que fue afectada por la herida colonial. Bien, esa lucha por el conocimiento tiene, a mi manera de ver, dos columnas principales que tenemos que serruchar: el patriarcado y el racismo. Podemos dar un seminario sobre esto, pero los invito a pensar ustedes que es en esa enunciación, en ese control del conocimiento sobre la base del patriarcado y el racismo, que la lucha, el combate, digamos, el conflicto se da. Y les voy a entrar ahora en un punto complementario de todo esto, resumiendo un poco lo que dije hasta este momento. Ese tipo de conocimiento, ese control de la subjetividad a través del racismo y a través del patriarcado, impone a lo largo de la modernidad una distinción, una lógica que va adquiriendo distintas máscaras. Y esa lógica la podemos resumir hoy como el espacio que ocupa la humanitas y el espacio que ocupa el anthropos. El anthropos puede ser un indígena, puede ser un negro, puede ser un terrorista, puede ser un comunista, puede ser un gay, puede ser una lesbiana. Es decir, se van fabricando anthropos para mantener el lugar de los humanitas. ¿Y cómo lo hacen ustedes? Controlando el saber, controlando la subjetividad y creando ese deseo que yo quiero ser humanitas. Esto se da así porque paso a un punto relacionado,
La modernidad, que pareciera en general, cuando se habla de la modernidad, que tuviera una ontología y que fuera, además de la ontología, una teleología, en la medida que la historia del mundo tiene que dirigirse en la dirección de la modernidad. Y ahí todas las discusiones, es decir, realmente el concepto de modernidades subalternas o modernidades periféricas o modernidades alternativas no hacen sino reforzar esta creencia. La creencia de que hay una sola modernidad, como diría Jameson, y que el resto del mundo no le queda otra que ser moderno o perecer. Entonces lo que decimos nosotros es que la modernidad es una retórica, es un relato. Es un relato, una retórica de aquellos quienes controlan la matriz colonial del poder y que es una forma de mantenerlo porque la modernidad es como una zanahoria para el conejo que la persigue, pero tiene un palo atado y nunca la alcanza, ¿no? O sea, la modernidad es una retórica, pero es una retórica que necesita de la lógica de la colonialidad. Es decir, no hay modernidad sin colonialidad, les guste o no les guste, así lo vemos nosotros. La retórica de la modernidad necesita, por un lado, crear una esperanza que sabemos que es falsa, y por otro lado, crear una sensación de bienestar y de espera, etcétera, que oculta precisamente la lógica de la colonialidad. Lo que es necesario: apropiar, expropiar, explotar, controlar, manejar, marginar, subordinar, para que esa modernidad sea posible. O sea, modernidad, colonialidad son dos caras de la luna, por eso escribimos modernidad / colonialidad. Ahora bien, desde el primer momento, siglo XVI, esa retórica de la modernidad, le voy a dar un poco más le voy a dar un elemento para decir qué quiero decir con esto de la retórica de la modernidad. La retórica de la modernidad hasta hoy tiene 4 caras, 4 fases. Pero no vean lo que les voy a decir con ojos modernos. Ver lo que les voy a decir con ojos modernos significaría que ustedes van a tomar lo que yo les digo como cada etapa, una vez que una etapa se termina, viene la otra. La modernidad opera sobre la novedad. Por eso ustedes cambian el cell phone cuanto pueden y se compran Nikes de último modelo y autos de último modelo. Es decir, la modernidad opera sobre la novedad y hoy opera sobre la novedad en el mercado. Entonces, esas 4 caras de la modernidad, es decir, la retórica de la modernidad es una retórica de salvación. Salvación por conversión. Y eso es el horizonte, siglo XVI y XVII, quizás hasta mediados del XVIII, podemos discutir con historiadores, es decir, lo que me interesa más bien es el esquema aquí. A este momento, digamos así, comienza a ser desplazado por la retórica de salvación de la civilización. Este es el momento secular, este es el momento en que España y Portugal pierden las riendas del control e Inglaterra, Francia las van ganando, es decir, secularización, civilización. Pero si ustedes ven en el siglo XVIII y siglo XIX, la salvación por conversión no ha desaparecido. Y ahí los misioneros andan en África, andan en Oceanía, andan en todas partes, ¿no? La 4ª máscara de la retórica de la modernidad es
cuando Estados Unidos toma el control, se le saca la alfombra debajo de los pies a Inglaterra, es la retórica de la de desarrollo y modernización. Y en Latinoamérica esto lo conocemos muy, muy, muy bien, ¿cierto? Es lo que se trató de vender entre 1950 y 1970, y ahí surtaba la CEPAL, y ahí surgió todo el movimiento independentista, y surgió toda la teología y la filosofía de la liberación. Esa etapa se termina hacia los 70, el welfare state, estado de protección, ¿cómo se traduce esto? Se termina y se empieza a entrar en esta nueva forma de organización económico-social que hoy llamamos neoliberalismo. Milton Friedman, que nadie lo leía en el 60, pasa a ser de pronto el manual de Reagan y Thatcher y de todo lo que viene después. Entonces la retórica del desarrollo y la modernización, la salvación por desarrollo y modernización, pasa a ser un nuevo tipo de desarrollismo, que es el mercado. ¿Sí? La retórica de el desarrollo por el mercado y la democracia de mercado. Bien, vuelvo entonces hacia atrás, le conté toda esta historia, pero lo que le quería decir, donde me desvié un poco del camino, es que esta retórica de la modernidad, lógica de la colonialidad, dije yo, va destruyendo, va desplazando, pero al mismo tiempo va generando descontentos. Es decir, estas historias no se cuentan mucho, pero la gente en el mundo no está contenta realmente con estos diseños globales. Se nos cuentan la historia de la gente que está contenta con las historias con los diseños globales y que se asimila o se hace cómplice, etc. Pero queda un gran margen de silencio de población, de gentes, que no les gusta realmente. Entonces ahí empiezan a aparecer una serie de manifestaciones, que no todas son descoloniales, pueden ser también anticoloniales. Es decir, las manifestaciones anticoloniales son manifestaciones de resistencia. En tanto que los proyectos descoloniales son proyectos de reexistencia. No se trata solamente de resistir, sino de pensar, crear mundos que se desenganchen de la magia, de la ilusión, de que el único juego en el pueblo es la modernidad, colonialidad. Es decir, este es el sentido que para mí tiene otros mundos son posibles. Y desde aquí es que es necesario pensar que ese mundo tiene que ser un mundo donde quepan muchos mundos. Y ese mundo que quepa muchos mundos tiene que terminar con la matriz colonial de poder. Y esa lucha se da a todos los niveles. ¿Sí? No podemos, trabajar a un nivel sin conocer lo otro, pero fundamentalmente es el nivel del conocimiento en donde la cuestión está en juego. Bien, es de nuevo al nivel de la enunciación, más que del enunciado, donde la opción descolonial opera. Es el problema del marxismo. El marxismo operó a nivel de los contenidos y no cambió los términos de la conversación. Es decir, el marxismo operó y sigue operando dentro de las mismas reglas del juego de la modernidad, colonialidad, cambiando el contenido. Que se dé o no se dé, es decir, se pretende un Estado que controle y que haga una sociedad equitable, justa, que se dé o no se dé, pero ese es el plan, ideal del marxismo, comunismo, pero al mismo tiempo no se cuestionan los principios fundamentales de ese sistema gobernado por la matriz colonial de poder. De nuevo, se cambian los contenidos,
pero no los términos. Es decir, no hay un desenganche. Cuando el egipcio, ¿cómo se llama? Samir Amin habló en los 80 de un libro que se llama The Linking, en francés se llama, no me acuerdo cómo se llama en francés, pero el sentido es desenganche. Él todavía estaba pensando en términos marxistas, es decir, desenganche del capitalismo. Y nosotros estamos diciendo, no te podés desenganchar del capitalismo, porque el capitalismo es un tipo de economía que circula en toda la matriz colonial de poder. Es decir, desengancharse significa entrar en otro tipo de epistemología. Y en ese sentido es disputar la enunciación a partir de otro tipo de epistemología. Ahora, ¿qué sería esto? Y con esto voy terminando. Algunos de ustedes van a estar en los seminarios y podemos seguir conversando, pero para los que no estén, algunos elementos. ¿Dónde está quien pone las...? Ahí está, perfecto. No presten atención mucha la atención porque esto pertenece a otra conferencia, pero presten sí atención al mapa más que al texto, pero pueden leer el texto si quieren. ¿En qué consiste, un par de ejemplos, en qué consistiría este desenganche epistémico? Les doy dos ejemplos. Uno es el de Guamán Poma de Ayala, que es el primer tratado epistémico político descolonial. Que claro, no se leyó así porque Guamán Poma es un indio, y ¿qué va a saber un indio de cuestiones epistémicas y políticas? Nos hace falta... Este no es Guamán Poma, este es Ortelius, pero ya le voy a explicar qué. ¿Por qué digo esto? Como ustedes saben, se ha publicado en México. Guamán Poma escribió compuso este mamotreto de 400 diseños con textos escritos en mal castellano, pero con una claridad mental totalmente distinta al mal castellano. ¿Por qué es un tratado político? Básicamente es muy complejo el texto, pero para lo que me interesa sería lo siguiente. ¿Por qué se llama el texto Nueva Historia y Buen Gobierno? Un tratado político. ¿Pero por qué un tratado político descolonial necesita de una nueva historia? Lo que decía al comienzo. ¿No es cierto? Y Guamán Poma le está diciendo a Felipe, porque claro, Guamán Poma se consideraba príncipe, entonces más o menos le estaba hablando a Felipe. Entonces yo me imagino que Guamán Poma estaría diciéndole a Che Felipe, si vos querés tener, perdón mi argentinismo aquí, si vos querés tener un buen gobierno aquí, no te creas las mentiras y las historias que te están contando tus misioneros. Empecemos por ahí. Entonces, claro, eran historias contadas por los misioneros que consideraban que los indios no tenían alfabeto y porque no tenían alfabeto, por lo tanto, no tenían historia, no eran racionales, entonces los misioneros se autonombraron para escribir la historia que los indios no tenían. Entonces Guamán Poma dice, no, esto no puede ser así, no puede ser así. Y entonces le hace esta propuesta. Y en ese sentido es un tratado político que necesita de una historia, de las historias del silencio, de las historias de las ausencias, de los malos entendidos, de las perversidades intencionales, también de las historias de los misioneros del Nuevo Mundo. La otra. ¿Dónde está el...? Ahí está. Entonces trato de explicarles cómo operó y en qué sentido podemos considerar este tratado político, epistémico político, como el primer tratado, como el primer texto, expresión de pensamiento descolonial. Ustedes a lo mejor reconocen ahí, en las márgenes, el mapa anterior. Si podemos ir para atrás y después volver para adelante, ¿podemos ir para atrás? No, el mapa ahí. ¿Sí? ¿Vamos para adelante? Esto es una reconstrucción, pero si ustedes ven la lámina original,
Y dice, bueno, esto es un mapa mundi. Y se llama mapa mundi. Se llama mapa mundi. Entonces, ustedes ven la lámina original sin esta reconstrucción. Y dice, bueno, pues, Guamán Poma diseñó un mapa mundi. Pero resulta que cuando miran con lupa, ustedes ven el original, estas líneas horizontales, digamos, diagonales, que ustedes pueden relacionar con la primera página del Códice Mendoza, ¿no es cierto? Donde se cuenta, se diseña el mapa de Anáhuac, ¿no? Y se cuenta. ¿Y qué es esto? Bueno, Guamán Poma dibujó ese mapa, pero debajo del mapa estaba la lógica del Tahuantinsuyo, ¿sí? Que es el mundo en 4 suyos, con Cusco en el centro, que era el ombligo del mundo, como lo era Jerusalén, como lo era Beijing, como lo era Tenochtitlan. Y Guamán Poma termina, después de contar varias historias, hacer varias propuestas, termina proponiéndole lo siguiente: el buen gobierno consiste, ya no estamos en el incanato, ya no estamos aquí quechua y aymaras, hay un montón de otra gente, ¿cierto? Esto es finales del siglo XVI, principios del XVII. ¿Qué le hacemos, Felipe? Entonces le dice, mira Felipe, esto es mi reconstrucción, mira Felipe, le damos, en el Tahuantinsuyo, para quienes no estén familiarizados, es decir, era toda una jerarquía social, distintos grupos sociales ocupaban distintos suyos. Una estructura muy compleja, porque además estaba articulada con lo religioso. Del Cusco salían 360 seques, ¿no? Que, en fin, líneas sagradas, digamos así, pero no voy a entrar en eso, pero realmente en Guamán Poma de Ayala siguen operando, de modo que lo que le está proponiendo no es solamente una reorganización socioeconómica, sino también una reorganización religiosa. Le dice, mira, démosle un suyo a los españoles, démosle un suyo a los indios, un suyo a los negros y un suyo a los moros. Y pone a Felipe, claro, estratega político, lo pone a Felipe en el centro, en el Cusco. Ahí tienen ustedes una especie de diseño de Estado plurinacional, como se está discutiendo hoy en Bolivia y en Ecuador. Y es por eso que Guamán Poma de Ayala está viniendo a ser como el Aristóteles y el Platón del pensamiento descolonial. Una última apostilla para ejemplificar en qué sentido estoy viendo esto como un pensamiento descolonial y de desenganche, que además de hacerle esta propuesta, hay otro aspecto subjetivo muy importante en el desenganche, que es el siguiente. Guamán Poma de Ayala aprovecha de las casas. Él había leído muchos de los cronistas, Acosta, las casas, etc. Pero el que más aprovecha es las casas. ¿Por qué? Porque las casas es una crítica radical de los españoles. Y él se declara, además, cristiano. Y la gente dice, pero ¿cómo puede ser descolonial si él se creía cristiano? Yo no sé si creía o no, pero él asume la cristiandad y entonces, junto con las casas, critica radicalmente los bárbaros españoles que se dicen cristianos. Pero en el momento en que llega el momento de la conversión, entonces Guamán puede decir, pero ¿cómo? ¿Por qué me vas a convertir a mí si yo soy cristiano? Se dan cuenta un poco de la estrategia descolonial, el pensamiento fronterizo. Es decir, es apropiarse de y darlo vuelta e implementarlo. Es lo que hicieron los zapatistas con el concepto de democracia. Tomaron el concepto de democracia de Zedillo y dijeron, bueno, no, allí los que están muertos, nuestros abuelos, las montañas, las piedras, etc. Y entonces, ¿qué hacen? Rearticulan democracia en una organización modelada sobre... Ahora, claro, ojo, ya
como se ve claro, Guamán Poma de Ayala ya no podía reconstituir el Tahuantinsuyo original. Y esto es lo que la derecha acusa a Evo Morales de ser esencialista, de querer volver al Tahuantinsuyo, que es una imaginación. No. Si escuchamos, leemos a Evo Morales, a los intelectuales indígenas que están a su lado, ellos saben muy bien que lo que se mantuvo por 500 años no fue el Tahuantinsuyo original, sino la diferencia. Y el Tahuantinsuyo se fue constantemente rearticulando, pero se mantuvo como Tahuantinsuyo. Y en este momento entra en la Constitución de Bolivia. Bien, estos son algunos ejemplos, dos ejemplos, uno de desenganche, digamos, en el ámbito de la política, del control de la autoridad y de la subjetividad. Otro ejemplo que atañe a las disciplinas, y sé que muchos inscriptos, estoy viendo las listas, son antropólogos y antropólogas o están estudiando antropología. Hay una antropóloga maorí, Linda T.Y. Smith, que escribió un libro en el 99, que es muy discutido en Estados Unidos, en Canadá al menos, y en Australia y en Nueva Zelanda, por cierto, que se llama Descolonizar o Descolonizando, Decolonizing Methodology. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que pasa es que uno podría decir, Linda T.Y. Smith es una antropóloga que al mismo tiempo es maorí. So what, ¿cierto? No pasa nada. Pero esta no es la cuestión. La cuestión es el desenganche que ella opera en este sentido. Ella es maorí y antropóloga. Esto quiere decir que lo que le preocupa a ella fundamentalmente no es el problema de la antropología, es el problema de los maorí. Y entonces utiliza la antropología para producir conocimiento que coadyuven las causas maorí. Este ejemplo sirve también para entender nuestros conceptos de geo y corpopolítica del conocimiento. Para los Foucauldianos le digo que, bueno, Foucault hizo un trabajo magnífico en la biopolítica, viendo cómo el Estado controla los cuerpos. Lo que nosotros estamos haciendo es decir cómo los cuerpos no quieren ser controlados y qué hacen, cómo actúan. Entonces hay una corpopolítica, ¿no? Y está el ejemplo de T.Y. Smith, que podemos buscar muchos ejemplos en otras partes, casos se están dando ya, es fundamental porque cambia también toda la concepción del conocimiento, es decir, ¿quién produce conocimiento y para qué? Entonces las disciplinas aquí pasan a segundo lugar. Yo estoy seguro que muchos de los que son estudiantes aquí, o los que se han recibido hace poco, esto pasa mucho en Estados Unidos, pero seguro que pasa en México y en Argentina, porque las universidades han seguido estos modelos americanos. Vuestros asesores y profesores le insisten en la cuestión del método. ¿Y para qué quieren el método si no tienen un problema? Pero la cuestión del método, como la cuestión del expertise, como se dice en castellano, de expert, el experto, son todas mitologías del conocimiento de la modernidad que les sirve para devaluar todo conocimiento que no sea experto. Y entonces, evidentemente, el conocimiento no experto de los indígenas o de los negros tiene que ser manejado, controlado por el conocimiento experto de los blancos. O de los negros que les interesa más la disciplina que las causas de los negros. Termino entonces, y estoy hablando 55 minutos, sé que estoy bien. Termino entonces resumiendo estos dos ejemplos, diciendo que en realidad, dije al comienzo que yo habitaba la casa de la colonialidad, después dije todos habitamos la casa de la colonialidad, pero estos dos ejemplos, y el ejemplo de Humanitas y Anthropos, me permite ir al final de esta charla, pero antes decir, que no dije, quizás no lo hice claro,
que no es que el antropos exista ontológicamente. El antropos, no es que los terroristas no pongan bomba, pero una cosa es que gente que ponga bomba y otra cosa es el concepto de terrorista y cómo ese concepto se usa. Esta distinción entre humanitas y antropos es una distinción interna del afuera. Es decir, no existe un afuera, es la invención de las humanitas, porque es la humanitas la única que controla el conocimiento. Entonces, para seguir controlando ese conocimiento, tiene que inventar ese afuera. De modo que lo que existe, digamos así, es más bien la exterioridad. Y la exterioridad es ese afuera inventado por el adentro. La exterioridad es ese ser menos humano, no tan humano, ese ser casi racional, casi civilizado, que tiene que ser civilizado, ese ser subdesarrollado, que tiene que ser desarrollado. Ahí está la exterioridad. De modo que el pensamiento fronterizo, el pensamiento fronterizo como método, digamos así, el pensamiento descolonial y la opción descolonial es asumirnos habitando la exterioridad. Y en ese sentido, el pensamiento y la opción descolonial ya es otra cosa que la derecha, que la izquierda, que el centro, que son distinciones dentro de una totalidad que es provincial, como diría Chakrabarty, que es regional, pero que se presenta como una totalidad universal. Entonces, el pensamiento y la opción descolonial, como diría Quijano, en relación a la izquierda y a la derecha, Quijano dice, no es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Entonces, ese pensamiento descolonial surge, se monta de experiencias y de pensamientos que habitaron la exterioridad, como el caso de Guamán Poma de Ayala, como el caso de Ottobá cubano en el siglo XVIII, como el caso de Gandhi, si me permiten los amigos de India, como el caso de Fanon, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, habitar la exterioridad significa también construir una genealogía de pensamientos y de movimientos, proyectos que surgieron y siguen manteniéndose y de esa exterioridad que es a donde se produce el desenganche. Bueno, he hablado una hora justa, espero que al menos algunas cosas hayan quedado claras y les agradezco muchísimo su atención. A continuación tendremos una sesión de preguntas y respuestas con la moderación de la maestra Ana Rosa Castellanos. A aquellas personas que tengan alguna pregunta que realizar a nuestro ponente, háganlo de manera escrita, por favor, y se lo pueden hacer llegar a las señoritas asistentes de protocolo que se encuentran distribuidas en el Paraninfo Enrique Díaz de León. Felicidades, Walter. Y bueno, nos han llegado ya algunas preguntas. La primera, voy a tomar 3. Ante el rezago y marginación de los pueblos indígenas en América Latina, ¿qué mecanismos y acciones pueden implementarse para combatir los efectos de la matriz colonial? La siguiente, una reorganización multinacional con su nuevo mapa geopolítico, ¿no lleva ya implicada la idea y el proyecto de nación? Y la siguiente, ¿el proyecto de nación no es producto de un momento histórico
cuando entra un nuevo orden de control colonial yanqui, ¿no va contra el proyecto bolivariano? Bueno, a ver si entendí bien esta cuestión. La primera pregunta yo creo que no es lo que hay que hacer, sino lo que se está haciendo. Esto me parece que es muy importante. Es decir, si nosotros, los del proyecto Modernidad Colonialidad, podemos estar diciendo las cosas que estamos diciendo, es porque las cosas están pasando. Si no estuvieran pasando, pues, qué sé yo, tendríamos que decir, bueno, a ver, vamos a leer a ver más y a ver qué vamos a pensar, cómo arreglar el futuro, cómo modificar el Estado. Decir, bueno, vamos a leer de nuevo a Marx, a ver si podemos sacar algunas ideas. No es que ni a ver más Marx, simplemente que ellos tenían su sopa que cocinar y nosotros tenemos otra sopa que cocinar, que van a veces por el mismo camino, otros no. Pero yo creo que hay que mirar, y bueno, mencionamos los zapatistas, mencionamos T.Y. Smith, mencionamos la reorganización que está ocurriendo en México, Evo Morales, la Universidad Amautaihuasi de Ecuador, el Pachacuti de Ecuador, la cuarta o quinta cumbre de los pueblos y naciones indígenas de todas las Américas. Es una cosa realmente impresionante. Yo creo que hay que mirar y ver lo que está pasando y ver qué es lo que se está haciendo precisamente. No solamente para combatir los efectos, sino para crear otras formas de vida. Yo siempre cito la vía campesina, a mí me parece un ejemplo ejemplar por dos razones. Una es porque lo que hacen es no solamente un proceso de producción de conocimientos descoloniales, es decir, cómo ellos analizan la globalización, pero las prácticas relacionadas con la soberanía alimentaria. Están pasando cosas, o sea que la tarea nuestra en el mundo académico de que disponemos de este tiempo, de medios, etcétera, es ya no ser los intelectuales de vanguardia, sino acompañar esos procesos que están a la vanguardia nuestra. Es decir, en este momento tenemos que invertir la cuestión, la relación del conocimiento y ver el conocimiento que se está produciendo en la práctica en todos estos movimientos. No sé si respondo, pero al menos digo algo. No, pero me faltan dos más. Multinacional y proyectos de nación. Bueno, yo diría de Estado. Yo creo que para mí hay que aclarar aquí la cuestión, es decir, la cuestión es el Estado. Lo que pasa es que el Estado moderno es un Estado uninacional, ¿cierto? Se las arregló para construir comunidades de nacimiento en vez de construir comunidades de fe, que era la manera en que la Iglesia y la teología operaban. Y en ese momento, como el Estado moderno era Estado europeo, fundamentalmente en los países seculares o secularizados o que iban por esa dirección, fue un Estado creado por hombres blancos que unieron la administración del Estado a una nación. Y le crearon el himno, como analiza a Anderson, ¿no? Entonces yo diría que la cuestión aquí es el Estado y en ese sentido el Estado moderno es muy distinto al Estado colonial, el que tenemos en toda América Latina, por ejemplo. Y es por eso, porque el Estado colonial es un abigarramiento, como decía Zabaleta Mercado en Bolivia, es por esa razón que América Latina está dando un paso muy importante al plantearse la cuestión de los estados plurinacionales. Es decir, se está planteando la cuestión de la distinción entre el Estado por un lado y las naciones por el otro. Es decir, un Estado plurinacional, ¿cómo se organiza eso? Bueno, eso es lo que está precisamente en discusión y por eso es que se han reescrito las constituciones de Bolivia. Ahora, esto
con respecto... Es decir, y en América Latina, es decir, la constitución de los Estados-Nación, y en México ustedes lo saben muy bien, es decir, quizás México es el único lugar de América Latina donde se creó este oxímoron en el cual la homogeneidad nacional residía en el mestizo, ¿no es cierto? O sea, el momento de las independencias producen estados coloniales que tienen que rearticular de distinta manera la cuestión de la nación, porque no es Francia, no es Inglaterra, no es Alemania. Ahora, la cuestión de yo diría un segundo punto aquí, de las multinacionales, ¿ok? Pues yo diría que lo que hay que pensar aquí es... yo creo que lo que hay que pensar hoy aquí es otra dimensión. Yo diría que hoy ya estamos en una economía global, que es el capitalismo, pero en un mundo policéntrico. ¿Qué quiero decir con esto? China es capitalista, India es capitalista, la Unión del Sur y la mayoría de los países, Brasil, son capitalistas. Es decir, funcionan en base a estos principios de economía en pro de la ganancia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué está ocurriendo? Que la séptima ronda de Doha fracasa. ¿Por qué fracasa? Porque India y China le dicen a Estados Unidos con la Unión Europea que venía detrás, dicen no, esas condiciones no nos convienen. Esto es nuevo, ¿cierto? Hasta ese momento, la mayoría de los países hacían la ronda de Doha, venía Estados Unidos con el libreto y más o menos a regañadientes, gustándole o no, habría que cumplir el libreto. Se acabó. Rusia. Saakashvili invade Osetia, Medvedev y Putin, ¡zum! Bush y Condoleezza Rice protestan. ¿Cómo va a invadir una nación soberana? Hasta los propios republicanos decían, pero ¿cómo va a decir esto Bush si nosotros invadimos Irak, ¿no? Hasta los propios republicanos decían esto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que Rusia tiene hoy la reconfiguración y el poder económico que le permite decir, no, esto es un asunto nuestro. Y la Unión del Sur, ¿para qué se organiza? Se organiza precisamente para eso. Y la primera manifestación fue el apoyo a Evo Morales en todas las cuestiones con los terratenientes, pero sobre todo en la expulsión del embajador norteamericano. De modo que aquí todas las cuestiones de la nación, el Estado, me parece que hay que empezar a plantearlo ya dentro de otro mapa, de otro esquema, de un capitalismo policéntrico, más que de un capitalismo monocéntrico y de multinacionales operando en torno a ese, ¿no? Proyecto de nación. No, pero el proyecto de nación era acá. Una reorganización multinacional no lleva ya implicada la idea de proyecto de nación. Ahí está la cosa. Es decir, ahí está la diferencia entre, una de las diferencias radicales entre un mundo que es economía capitalista pero policéntrico, y ese policentrismo está afincándose en la idea de nación, y esto lo ha hecho China espectacularmente con las Olimpiadas. Putin lo está aprovechando todo esto, integrando la Iglesia Ortodoxa, pero al mismo tiempo exacerbando una especie de racismo donde el eslavo, ¿no es cierto?, es el superior a todas las etnicidades de la Confederación Rusa. Y evidentemente sabemos que también la Unión del Sur se mantiene en la distinción de estos Estados-naciones, ¿no? Eso por el momento es así, pero lo que la opción descolonial está proponiendo es otro tipo de cosa que yo no hablé aquí, pero lo que estamos proponiendo, pensando, es tomar la idea kantiana de cosmopolitanismo, que era una idea imperial,
y que era una idea, digamos, de buenas relaciones entre los estados europeos fuertes, y plantearnos un cosmopolitanismo descolonial. Y el cosmopolitanismo descolonial ya es más parecido a la vía campesina que a cualquier otro tipo de movimiento que todavía se mantiene dentro de la idea de nación. Y no quiero decir que la idea de nación, no el Estado-nación, de nación. Es decir, los indígenas de Ecuador dicen, por ejemplo, nosotros no somos un movimiento social, nosotros somos una nación. En ese sentido yo creo que es muy importante. Pero hay otras dimensiones. Entonces lo que plantea la vía campesina es una cuestión que ya va más allá de la nación. Es una cuestión que atañe a toda la humanidad porque se trata de la comida. Y no nos vamos a estar peleando aquí entre Perú y Bolivia y Ecuador cuando la cuestión es la crisis alimentaria. Entonces ahí ya va la cuestión hacia un cosmopolitanismo descolonial y un proyecto, digamos, de sociedad y de humanidad que se desenganche de la idea de que la única manera es salvar la nación. Es que al rearticular la nación, digamos así, en un nuevo tipo de configuración global, que no es capitalismo policéntrico o economía capitalista policéntrica, sino que es pluriversal. Y ahí es donde, en el pluriversal, es donde se juega la cuestión de la interepistemología. Y les digo una más. Lo que tenemos hasta este momento, y el capitalismo policéntrico no lo cuestiona, evidentemente, por ejemplo, los países islámicos que no mencioné, árabes islámicos, ¿no? Y esto creo que va un poco en relación a la pregunta 4, es la retórica de la modernidad y el capitalismo policéntrico operan todavía sobre un concepto de verdad sin paréntesis. Y cuando ustedes tienen un concepto de verdad sin paréntesis, quien se oponga o tiene que ser convencido, y si no es convencido, pues allá, ¿no? Porque esto es la verdad. Sea cristianismo, sea islamismo, sea marxismo. Sabemos que lo que pasó con Lenin y Stalin. El cosmopolitanismo descolonial, la idea de pluriversalidad, opera sobre un concepto de verdad entre paréntesis. Es decir, mi verdad es mi verdad, no me venga a decir que no. Pero yo sé al mismo tiempo que tú operas también con tu verdad y que tenemos que negociar. Esto tiene que ver un poco con por qué gramática, en qué sentido. Un poco metafóricamente, las lenguas se hablan, se hablaron por siglos. Las gramáticas son muy recientes. Las gramáticas se empezaron a escribir en el siglo XVI. En ese sentido, las prácticas económicas existieron desde siempre, pero la economía política empezó a surgir en el siglo XVII. Es decir, la gramática, gramática en el sentido de construcción, articulación de prácticas que están ya ahí, pero que todavía no están conceptualizadas en sus consecuencias teóricas, éticas y políticas, que es precisamente, eso es un sentido de por qué gramática. Y la otra es un juego de desenganche y de parodia con el trivium de la Universidad Teológica Renacentista, que tenían la retórica, la lógica y la gramática. Entonces es un poco tomarlo, pero llevarlo a articulación de otras prácticas, ¿no? Para no decir teoría, porque teoría está muy complicado hoy. No es que esté en contra de la teoría, sino que estoy en contra de la mitificación de la teoría, ¿no? Y que la teoría muchas veces es expresión de este pensamiento de verdad sin paréntesis. Una más es acerca de, dice, ¿qué me sugiere para evitar que el método no me conduzca a desvalorizar los conocimientos de mi pueblo ñaño?
estoy estudiando un posgrado en educación de origen indígena. Yo me siento muy mal cuando me piden sugerencias, ¿no? Pero, en fin, digamos algo, ¿no? Yo creo que sería un poco... Es decir, yo podría reflexionar sobre esto, pero el problema es hacer sugerencias, ¿no? Entonces, hacer sugerencias, yo diría, bueno, yo diría que no solamente para este caso particular, sino para todo el pensamiento descolonial, es comenzar a pensar con el hígado y el corazón. Es decir, pensar a partir de lo que duele, no de lo que el método nos dice que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Esto es una primera sugerencia. Y la segunda sugerencia es decir, no tengas miedo a ser epistémicamente desobediente, porque de eso se trata. Gandhi y Luther King hablaron de desobediencia civil y me parece muy importante ese paso que han dado. Pero aquí se trata de desobediencia epistémica, porque solamente con la desobediencia civil, controlada por la imperialidad epistémica, pues nada, ¿no? Entonces yo creo que hay que simplemente enfrentarse y deshacerse del miedo que las disciplinas nos imponen, porque las disciplinas un poco en el sentido de la razón, el miedo que nos imponen de ser irracionales, es como el miedo que nos imponía la Iglesia frente a Dios. Entonces, ser teológicamente desobediente, ser epistémicamente desobediente en pro de un trabajo por una humanidad que no sea deshumanizada. Es decir, una humanidad en donde la cuestión no sea poner las ganancias primero y la vida en segundo lugar. Lanzarse a la pileta. La última, que son en realidad varias preguntas, pero tienen un mismo planteamiento. ¿Qué es lo que tiene de colonial la propuesta de matriz colonial del poder? Si le quitamos el término, ¿no queda una matriz de poder que puede ser aplicada en otros contextos y momentos históricos? ¿Qué tiene de especial el patriarcado neocolonial? ¿Qué se siente cuando el pensamiento decolonial es aceptado y promovido desde el centro de la colonia? Ya veo. Preguntas posmodernas. Bueno, varias... ¿Qué es lo que aquí? Varias... Ya, la matriz. Varias cosas aquí, ¿no? El concepto de colonialidad, que es lo que está implícito en la matriz colonial de poder, que nosotros hablamos de colonialidad, cuando hablamos de colonialidad, decimos colonialidad es una versión corta de matriz colonial de poder, porque andar diciendo todo el tiempo esto es muy engorroso, ¿no? La colonialidad, entonces, entra como esa lógica, ese mecanismo de control, explotación, que atraviesa todas las épocas históricas, desde el siglo XVI hasta la fecha. Y esto para la cuestión de las épocas históricas. Yo diría que cuando yo hablé de economía capitalista policéntrica, yo diría que lo que está hoy en disputa es la matriz colonial de poder. Y ahí es donde está la pelea entre China, India, Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea. Si en la medida en que es una economía capitalista que pone las ganancias sobre la vida, la matriz colonial de poder sigue funcionando y, de nuevo, como dije, la disputa es
por el control de esa matriz, que ya no controla solamente Occidente. Y este es el momento, yo creo, de la economía capitalista policéntrica, que la matriz colonial de poder que la fundó, la manejó, la controló Occidente, en este momento los perros empiezan a morder de todas partes, ¿no? Entonces, en este sentido, colonial y colonialidad es única y exclusivamente aplicable al mundo moderno colonial a partir del siglo XVI. Si hablamos de los incas, si hablamos del Imperio Romano, si hablamos de las dinastías chinas, si hablamos del sultanato otomano, si hablamos del sultanato mughal, si hablamos del zarato ruso, ahí tenemos que cambiar la terminología. Yo usamos colonialidad, colonial, exclusivamente como un término que describe esta historia de los últimos 500 años. En ese sentido, si le sacamos colonial a matriz de poder, bueno, podemos hablar de matriz de poder de los chinos, podemos hablar de, digamos, los chinos anterior a 1848, cuando China entró. Entonces, universalizamos. Y esta es, digamos, yo veo la pregunta, no es decir, bueno, no, pero si en todas partes, desde que... Sí, pero este es otro proyecto, esta es otra historia. Esta es la historia de la universalidad del ser humano. Y lo que estamos haciendo nosotros es empezar por otro lado, ¿no? Ahora, podría agregar, además, que esa matriz colonial de poder, nosotros también las dividimos entre matriz colonial de poder en general, pero también matriz de poder cuando se refiere a la autoridad y a la economía, y hablamos de colonialidad del saber y de colonialidad del ser. Pero todo esto se refiere pura y exclusivamente, número uno, a la historia de los 500 años de Occidente y, segundo, a las historias que se van enganchando con Occidente a través de la expansión. ¿Qué quiero decir con esto? Pues si ustedes se imaginan, yo les pedí antes que se imaginaran el mundo en 1500, imagínenselo de nuevo. En 1500 el mundo es policéntrico, no capitalista. Está China, está el sultanato mughal, como todo esto que dije, están los incas, están los aztecas. Es decir, es policéntrico, la economía es tributaria y es agricultura, y no hay uno que domine al otro. El relato de la modernidad, imperial de la humanidad, nos acostumbró a pensar que la historia de todos estos pueblos se paró, se detuvo. La única civilización que tuvo historia es Occidente. Bueno, entonces no. Nosotros vemos hoy que estos siguieron funcionando, pero con una distinción, que después de las Américas y los españoles, vienen los holandeses, viene Inglaterra, viene Francia, van los ingleses al sultanato mughal, van los franceses al norte de África, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas historias de ese mundo policéntrico no capitalista, a partir de cierto momento, siglo XVII, XVIII, ya no pueden estar en ellas mismas, sino que tienen que responder a la invasión de Occidente. Y esto es otra manera de ver el cosmopolitanismo descolonial. Lo que yo tengo en común con los pensadores árabes, por ejemplo, o islámicos, con los pensadores del Magreb, con los pensadores de India, digamos que compartimos la herida colonial, aunque esa herida colonial haya sido distinta por distintas circunstancias, por distintas historias, por distintas subjetividades, etc. Entonces, ahí va más en relación a la cuestión colonial, que no se la podemos sacar en este proyecto. ¿Qué tiene de especial el patriarcado? Yo sé,
patriarcado neocolonial, bueno, pero hay que plantearlo también con el patriarcado, me parece, ¿no? Es decir, con el patriarcado colonial, es decir, moderno imperial colonial, en una economía capitalista y en un sistema, digamos, de organización estatal que viene de la teología, y por eso Schmitt escribe teología política, y de todo el Estado moderno. Lo que tiene, siempre también se dice, bueno, había sociedades patriarcales también, fuera de Occidente, antes, después, etc. Sin duda que había, pero no capitalistas. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir a partir del siglo XVI? Cuando los efectos de la expansión imperial van encontrándose con comunidades patriarcales, pues la cosa está fácil. Es decir, atraen a los hombres, ¿no? Los meten en la élite, pero lo empiezan a hacer funcionar dentro de una economía y un control de la autoridad patriarcal occidental. O sea, desarticulan la organización patriarcal no capitalista. Y cuando se encuentran con sociedades matriarcales o más o menos balanceadas, como el caso de los incas, por ejemplo, o el caso de los indios, de los Native Americans en Estados Unidos, bueno, ¿qué es lo que hacen? Atraen a los hombres también. Es decir, y hay ya varios estudios, digamos, que las manifestaciones machistas de los indios, de los Native Americans, no necesariamente es un éxito de los indígenas, sino que es una inversión que produce la sociedad y el tipo, la matriz colonial de poder, ¿no? Esta es la diferencia, o sea, chupa y destruye la matriz colonial de poder. ¿Esto es o no? Otra más. ¿Qué se siente cuando el pensamiento descolonial es aceptado y promovido desde el centro de la colonia? Lo que a mí me parece fundamental del pensamiento descolonial es que es un tipo de pensamiento que en la modernidad proviene de la periferia. Y la periferia entendida en sentido amplio. Es decir, la periferia de Occidente, pero también la periferia de los estados nacionales, como los indígenas en México o los negros en Brasil, o los kurdos en el Medio Oriente. Esto es una cuestión, y esto se traslada ¿a dónde? Al centro. Es decir, el pensamiento descolonial, el futuro del pensamiento descolonial en el centro es la inmigración. Son los inmigrantes en Europa. No esperen que el pensamiento, ya lo dijo Fanon y la anduvo cerca, ¿no? El pensamiento europeo está muerto. El pensamiento energético del futuro de Europa es la inmigración. Y esto es lo que está pasando en Estados Unidos. No está muerto el pensamiento imperial, evidentemente. Pero ¿qué se hace cuando se termina, digamos, ya no se tiene ideas? Se emplea la fuerza o se emplea el insulto. ¿Cierto? Como lo está haciendo McCain ahora con Obama. Obama tiene ideas, ¿no? Pero McCain es la expresión, ya un ejemplo, basta, del autoritarismo sin ideas. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Insultarlo, decirle cualquier cosa. O sea, por ahí vamos, ¿no? Viene de la periferia, pero de la periferia entra al centro a través de la inmigración, y entonces les doy un ejemplo que me involucra. En abril de 2006, el 1 de mayo de 2006, hubo la manifestación más grande en la historia de Estados Unidos, cuando entre 5 y 6 millones de personas se levantaron por una semana en distintas partes de Estados Unidos. ¿Qué protestaban? La ley migratoria. ¿Quiénes eran? De todo. Había blancos, amarillos, verdes, colorados, gay, lesbian, straight, you name it. Pero ¿quién guiaba esto? ¿Quién lo lideraba? El intelectual latino o la intelectual latina. O sea, esto pasó en Bolivia también, es decir, derrotaron a 2 presidentes, estaba toda la clase media ahí también, pero el liderazgo fue el liderazgo indígena. Entonces, hay una tarea que hacer
en el centro. Y ya la idea de descolonizar el imperio hace mucho ya que entró en el vocabulario, y entró en el vocabulario ¿por quiénes? Los puertorriqueños. Los puertorriqueños en Estados Unidos. Se saben de lo que se trata, ¿no? Así que lo que se siente es la exterioridad de otra manera. Es decir, estar en el centro no quiere decir que se está en el centro. Y al mismo tiempo es importante estar en el centro, porque si no estamos todos los que habitamos la exterioridad. Qué fácil que sería para McCain, ¿no? Bien, con esto cerramos la sesión de preguntas y damos un fuerte aplauso al doctor Walter Mignolo. Y les esperamos mañana, el día de mañana en el seminario en Ciencias Sociales. Muy buenas noches y muchas gracias.